ese versículo encierra todo porque toda la gloria es para Él. Así que mis amados hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia para pedir al Señor que prepare nuestros corazones en este momento. Oh Dios, Padre Celestial, Rey, Santo, Santo eres tú, Señor. En esta hora, Padre Celestial, nos encontramos reunidos, Señor, con un corazón humillado, reconociendo que solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno de toda honra y toda gloria. Padre amado, permite que este momento, Señor, sea para glorificar tu nombre a través de esta enseñanza. Muéstranos, Padre Celestial, tu palabra, no la mía, amado Dios. Prepara nuestros corazones para recibir, Señor, Dios Todopoderoso, cada palabra, Señor, que tú deseas en nuestros corazones. Amado Padre, perdóname, Padre Celestial, no soy digno de estar aquí, solamente soy una herramienta suya, amado Dios. Permite, Padre Celestial, que este mensaje sea para el crecimiento de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La doctrina de la persona de Cristo. Bueno, aquel que vino a este mundo a salvar al caído, al enfermo, al pecador y darle esperanza de salir de la ira justa de Dios. Hermanos, podemos decir que dentro de este tema de la cristología bíblica, el estudio de Cristo se puede dividir en dos partes, ¿sí? Cristo en su persona y Cristo en su obra. Entonces, hermanos, esas preguntas o esos temas siempre se confrontan a lo largo de la Biblia. Y nuestro hermano Gabriel, nuestro hermano Bruce dieron una introducción de lo que era la Cristo en su persona y hoy vamos a estar viendo lo que es Cristo en su obra redentora. Entonces, hermano, para mí es de bendición, la verdad, finalizar este tema hablándoles un poco de la persona de Cristo como redentor. Y es un tema difícil porque el plan de redención en tan poco tiempo es difícil abarcarlo. Entonces, hermanos, pido que busquen los textos en casa para que lo mediten, lo estudien, porque de seguro que va a ser de crecimiento para cada uno de nosotros. Solamente como para recordar un poco, la deidad de Cristo es algo que siempre debemos tener en mente, porque desde el principio de la encarnación, Jesucristo fue completamente Dios y completamente hombre. Eso tenemos que estarlo muy claro. Y eso no, algo que no va a cambiar, es un misterio, ¿no? Es un misterio que muchos de nosotros a lo largo de la historia de la iglesia ha estado presente. Hermanos, pero ¿dónde vemos esto en la Biblia? En el Antiguo y el Nuevo Testamento, a lo largo de los textos, vemos que hay muchas referencias. Por lo menos el Hijo del Hombre como referencias en el libro de Daniel 7, el Hijo de David en referencia en 2 de Samuel 7:14, en el Nuevo Testamento también cómo es llamado Dios y en los Evangelios, Juan, Mateo, Lucas, ¿sí? Inclusive afirmó ser Dios. Entonces, Cristo también como hombre tiene respaldo bíblico, el nacimiento virginal en los libros de Isaías 7, en Mateo y en Lucas también. Entonces, Jesús también soportó limitaciones humanas y emociones. Él fue visto como una persona, como hombre también. Entonces, claramente en el Nuevo Testamento podemos ver y confirmar todo eso. Pero ¿cómo abordar una doctrina tan inmensamente profunda en poco tiempo? Y entonces, preparando el bosquejo de este mensaje, traté de estructurarlo en tres encabezados o en tres preguntas más importantes. Y son preguntas que usualmente como nosotros hemos hecho, nos hemos realizado esas preguntas. Por ejemplo, ¿necesitamos una salvación? ¿O cómo que Jesús es el único camino a la eternidad? ¿O cómo la muerte, cómo es un plan de redención? ¿Qué es eso de un plan de redención para mí? Entonces podemos dividirlo así. Primero, el problema de la salvación. Dos, ¿es Jesús el único camino al cielo o a la eternidad? Y tres, el plan de redención. Entonces vamos a empezar primero con el encabezado del el problema de la salvación. Hermanos, y el libro de Romanos nos explica claramente lo que es la pecaminosidad universal del hombre, en los capítulos 1, 2 y 3, que no vamos a profundizar. Pero sí me gustaría profundizar en la conclusión de esos tres capítulos, que es en el capítulo 3, Romanos 3, 21, 23, que dice, pero ahora
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Hermanos, claramente nos expone Pablo en este texto, en el versículo 23, que estamos en una posición desfavorable, completamente desfavorable. Y nos pone desfavorable en el sentido tanto físico, tanto espiritual, tanto de conciencia, porque nosotros necesitamos y estamos en un punto de que necesitamos una salvación. La necesitamos. Entonces, la necesidad de salvación, hermanos, arranca desde la palabra salvación. Primero que todo, la salvación, ¿por qué? ¿Por qué definirlo como un problema, hermanos? Y a simple vista pareciera un concepto de bendición, beneplácito para nosotros porque conocemos la palabra, pero ¿por qué definirlo o por qué introducirlo como un problema, hermanos? Me gustaría que en este momento meditáramos un poquito, un momentito nada más. Actualmente, miremos internamente a nuestro alrededor y a veces comprendamos que a veces es muy difícil decirle a una persona que no conoce a Cristo, que está en pecado o que está atentando contra la santidad de Dios. Es difícil a veces decirle eso. Y en la cultura donde la verdad es relativa, porque cada quien opina y piensa y dice, cada quien tiene su verdad y muchos piensan, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo necesito una salvación? ¿Por qué en realidad necesito ser salvo? ¿O quién me va a salvar? ¿O quién me va a salvar? ¿Eso con qué se come? O sea, no lo conocen, no saben por qué. Entonces, hermanos, prestemos mucha atención porque en este momento, en la parte cultural ahorita mismo, vivimos en un mundo donde la palabra pecado y la palabra santidad a veces suena trillada. Duele decir eso. Duele porque suena como gastada. A veces no reconocen lo que significan esas palabras, porque sienten como que es algo que pasó de moda. No, hermanos, eso no es que pasó de moda, eso está allí. Entonces, a mí me gusta cómo un comentarista lo proyecta. Dice, tenemos una cultura terapéutica. ¿Por qué? Porque ya el pecado no se define por lo que somos aquí dentro, sino que cambia totalmente. O sea, que le damos una relevancia ¿a qué? A victimizarnos. Le damos una relevancia a errores o a injusticias que suceden con nosotros. Pensamos en el yo. Y hermanos, se nos viene a la cabeza como que, ay, pobrecito, qué injusticia. Ay, pobrecito, le robaron. Ay, pero no caemos en cuenta, hermanos. Y no recordamos que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído, hermanos. Y me dirán, bueno, estoy sonando un poco frío, un poco duro, un poco tosco, pero hermano, el problema aquí no es una suposición espiritual de esa victimización, sino esa autoestima que tenemos y dependemos de que constantemente necesitamos una realización terrenal. O sea, necesitamos sentirnos aprobados nosotros mismos terrenalmente. Y no nos hace eso recordar en la posición que nosotros estamos como humanidad, en la condición que nosotros estamos. Y eso es algo muy parecido que ocurre con el orgullo. En el orgullo humano, el orgullo te permite decir, ¿sabes qué? Exprésense libremente, ustedes son buenas personas, ustedes son moralmente buenos, el mundo te dice eso. Ustedes pueden, el gobierno es injusto contigo, el mundo es injusto contigo, ustedes pueden lograr muchas cosas. Entonces, dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, negarse a sí mismo no es fácil. No lo es. Claro que no lo es. Pero no estamos solos, hermanos. Y muchas veces abandonamos a nuestro Dios. Y lo abandonamos porque parece mucho a ese pecado que yació en el principio, del pecado de no vivir para Dios, sino de tratar de ser Dios. ¿Por qué? Porque pensarlo, en el principio pensarlo, quitarle el trabajo a Dios.
Y si lo vemos en el contexto actual, presente, pensamos que nosotros mismos podemos decidir o controlar nuestra propia existencia. O sea, nosotros podemos decir qué es bueno y qué es malo. Podemos darle categoría a los valores. Podemos entrar a los comentarios de Instagram, los comentarios de Facebook y comenzar a juzgar y decir y tal y tal. Pero para atrás no. Hermanos, me gusta mucho la comparación que coloqué acá, que dice, así como el pecado no se ha desvanecido en un momento, también lo ha hecho Dios de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene a Cristo comienza a adaptarse a ese pecado, lo ve normal, comienza a ver que es trillada la palabra, vivir en santidad trillado, y la conciencia de Dios queda aparte. Se sienten independientes. Entonces, hermanos, en este punto, y entrando el tema del encabezado, ya nos damos cuenta que vamos necesitando una salvación. ¿Cuándo necesitamos una salvación? Cuando nos damos cuenta, hermanos, de la gravedad, de la depravación, de la aberración y la mancha que ocasiona nuestro pecado hacia el Señor. Porque, hermanos, aquí en este momento nos damos cuenta que no se trata de mí o de ti, no se trata de eso, no se trata de solamente ser salvo de nosotros mismos, sino que se trata de ser salvo de Dios. Entonces, esto sí no puede ser negociable, hermanos. Esto es algo que podemos tener diferencias escatológicas, podemos tener diferencias eclesiásticas, pero hermanos, la salvación no está en nosotros, la salvación está fuera de nosotros, en Cristo únicamente. Y hermanos, estamos conscientes de que estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo vimos. Y su misericordia, no estamos en un buen lugar. O sea, cuando estamos destituidos, no estamos en un buen lugar en ese momento. Porque todo lo que es, cuando estamos alejados de Dios, es malo. Es lo peor. Si no está, todo lo bueno es Él. Él es el verbo, Él es todo. Entonces, hermanos, claro, todos merecemos un castigo, todos pecamos. Pero ¿cómo se da esa salvación? ¿Cómo ocurre eso? Y este es otro punto no negociable. No, no lo es, no hay matices. Cristo logró la redención, hermanos, la salvación. Cristo pagó el precio de nuestra esclavitud. Entonces, hermanos, cuando la Biblia habla de la salvación, esto no es algo de que la salvación, eso no es algo así como pasajero. No, hermanos, al contrario, es algo que comprende una serie de actos, de procesos, de moldeo individual, hermanos. Y es algo que representa pasado, presente y futuro. Pasado, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Presente, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Futuro, Romanos 5:9, pues más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira justa. Hermanos, la palabra es viva y eficaz y no pasará. No va a pasar. Y a lo largo de la historia de la iglesia nos hemos encontrado que existen muchos debates acerca de este proceso de salvación, que quizás no podemos sorprendernos. Existe un puntos coherentes o cronológicos, paso por paso de esta salvación. Claro, hermanos, pero lo que sí estamos seguros que ocurre una elección, ocurre un llamado al evangelio, ya sea a escucharlo o a proclamarlo. Ocurre una regeneración, un nuevo nacimiento, una conversión a través de la fe y el arrepentimiento. Ocurre una justificación, una posición legal, una justicia imputada en Cristo, una adopción, una membresía a ser hijos de Dios. Ocurre una santificación, un crecimiento de obediencia, de conocimiento y todo conforme a Cristo. Ocurre también la perseverancia, continuar en la fe, la buena batalla, hermanos. Ocurre eso. Ocurre la muerte física, que duele cuando perdemos a alguien, pero ocurre también la glorificación, estar con el Señor con un cuerpo glorificado y resucitado. Hermanos, hay debates referentes al orden, pero sí podemos estar seguros, hermanos, que el Señor trabaja en nosotros durante toda nuestra vida, nos moldea, duele ese moldeo, duele mucho. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:30, y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Entonces diría una persona relativista o diría una persona que uno le habla de Cristo, pero ¿por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es el único camino? Porque nos vamos a encontrar con esas situaciones, nos vamos a encontrar con esas preguntas intelectuales muchas veces. Y estas situaciones nos llevan al segundo encabezado que quería compartir con ustedes, hermanos. Jesús es el único camino a la eternidad. Quizás puede sonar jactancioso decir que Jesús es el único camino, pero hermanos, no se trata de ser jactancioso. Hermanos, Cristo afirmó ser Dios, punto. Hay algo bien interesante que me gustaría compartir con ustedes, hermanos. Dentro de las religiones hay un estándar, hay un general, ¿sí? Hay un patrón que usualmente hay un poder o una fuerza superior, hay reglamentos, la paz es mejor que la violencia, hay contradicciones en detalles muchas veces, sí, reglas generales, pero siempre podemos ver que hay un personaje que es un modelo a seguir. Siempre vemos que hay un modelo que es lo correcto, que es lo incorrecto, ¿no? Sin embargo, hermanos, y esta es la parte interesante, me gusta citar el pensamiento de un ateo que fue convertido a cristiano, C.S. Lewis, dice, el cristianismo es una declaración que si es falsa no tiene importancia y si es verdadera es de importancia infinita. Lo único que sí no puede ser moderadamente importante. Algo para filosofar un poco. Y hermanos, la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones es Jesucristo. Aquí no es un tema que si se valida la existencia de Jesús. Hermanos, existen evidencias bíblicas y existen evidencias fuera de la Biblia que confirman la existencia de Jesús. La Biblia se sustenta a sí misma y eso todos lo sabemos. Hermanos, Jesucristo declaró abiertamente ser uno con Dios. Hermanos, conocer a Jesús es conocer a Dios, su poderío, su autoridad. Todo comenzó, todo lo que vemos en Jesús es Dios. Y es un tema que tocó mi hermano Gabriel y la importancia de trabajarlo sistemáticamente. ¿Por qué lo hicimos por parte? Hermanos, otras religiones pueden decir que Jesús fue un buen hombre, un profeta y tal. Hermanos, pero nosotros sabemos en nuestro corazón y nuestra fe que Jesús no solo fue bueno, sino que fue completamente humano y divino. Y eso va más allá de nuestro entendimiento. Hermanos, y aún más importante, hablemos de la salvación. Y esto es algo que debemos pensar muy bien, porque a veces no conocemos la grandeza que hay o la evidencia sustancial que tenemos a la hora de ver la salvación, porque la salvación hace que Cristo sea el único camino al cielo, el único camino a la eternidad. Hermanos, quizás hay otras religiones que lo explican, que van a pasar adversidades físicas, hay un rescate. Por lo menos los budistas creen que van a alcanzar un famoso nirvana caminando por un pasillo, o los hinduistas creen que van a alcanzar un moksha, creo que le dicen, practicando autosacrificio, niveles de autorrealización. Los musulmanes creen que Alá es el que tiene que vivir una vida recta, moral. Hermanos, otras religiones declaran que tienes que hacer cosas tú para salvarte. Pero hermano, el cristianismo no funciona así. El cristianismo funciona de una manera diferente, linda, porque no tenemos que hacer nada. Cristo murió por nosotros. Ya Cristo lo hizo por ti y por mí. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Conversando con mi mamá me dice que este era un texto que utiliza mucho acá, pero es que es lindísimo. Es lindísimo. Hermanos, tenemos un Dios todopoderoso. No es un Dios que tiene poder a medias, no. Él es máximamente grandioso. Él no necesita cedernos a nosotros la salvación, no, hermanos. Él es único. Nosotros no tenemos que hacer nada, por gracia. Esa es la diferencia. Por eso nosotros abrazamos ese plan de redención. Y para concluir ese encabezado, dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni uno. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Hermanos, todos reconocemos que tenemos una humanidad que está enferma. Inclusive la Biblia lo define
como muertos en pecado. Y muertos en pecado es estar directamente bajo el juicio de Dios. A veces uno dice frases, escucha frases, bueno, solo Dios sabe, Dios tiene el juicio. A mí me preocuparía estar dentro del juicio de Dios si no tengo a Cristo en mi corazón. Es preocupante estar bajo el juicio de Dios si no tienes a Cristo. Hermanos, la exclusividad de Cristo como único camino a la eternidad me recuerda mucho a lo que sucedió con David. David cometió adulterio con Betsabé y luego de ese pecado empeoró, porque recuerden que él trató de tramar la muerte de Urías. Entonces David al final se da cuenta de lo malo que hace, se da cuenta de lo que había hecho contra Dios. Y en el Salmo 51, contra ti, solo contra ti he pecado. Ya no se trata de mí ni de ti, hermanos. Hermanos, puede ser que cometamos unas fallas terrenales, puede ser que cometamos a una persona, la persona te puede decir, te perdono, no pasa nada, dejémoslo así. ¿Sí? Se piden disculpas, se sigue. Pero hermanos, podemos la humanidad expiar un castigo merecedor, porque lo merecemos, de tal pecado, un pecado que merece castigo de parte de un Dios santo, santo, santo. ¿Podemos nosotros? Lejos, hermanos, imposible. El Dios santo no permite que nada quede impune. Es cierto que el hombre es culpable, es toda su totalidad. Entonces, hermanos, comprendamos algo. No puede haber reconciliación fuera de un Dios santo. No puede haber. Esta reconciliación se encuentra únicamente en Cristo. No hay atajos. No hay grises. Y me alegra que sea así. Porque si no fuera así, si hubiera excepciones, no sería un Dios justo. Hermano, la fe es racional, es linda. La fe que tenemos, que abrazamos, el cristianismo es lo más hermoso que hay. Entramos a lo que es el último encabezado, que es el plan de redención. Hermano, si colocamos este encabezado desde el principio, quizás suene como un tema muy básico, muy fundamental, muy de discipulado, hermanos, pero lo que sí yo puedo estar seguro que del plan de redención aprendemos cada vez que lo vemos. Y aprendemos de que nosotros somos tan insignificantes que necesitamos una salvación cuando estudiamos nuevamente el plan de redención. Nuestra base como cristianos es el Evangelio, amén. Amén, amén. Y así debe ser siempre. Entonces el Evangelio son las buenas nuevas. En eso también estamos claros, amén, hermanos. Amén, no hay grises, excelente, gloria a Dios. Y dentro del Evangelio se encuentra ese concepto que se llama plan de redención, esa redención que abrazamos. Vamos a ver si me sale la analogía. Imagínese un periódico, unas noticias, ¿sí? Y esas noticias son como el Evangelio. Ahora imagínese la última hora, la exclusiva, lo mejor de lo mejor. Allí dentro del plan de redención. Y dentro del contexto bíblico podemos definir que la redención es el rescate de Dios de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que trae. La etimología de la palabra redención, atribuida a antilutrón, significado el reemplazo de dinero por un esclavo o prisionero, sea el pago por un esclavo para poder liberarlo, rescate. Un rescate. Ok, veamos esto de una manera pues, más didáctica, más pedagógica. Un rescate necesita, uno, un rescatado. Dos, algo de lo cual la persona es rescatada, ¿verdad? Y tres, uno que rescata. Lo que me permite poner en la mesa lo siguiente, me encanta este texto, Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Único calificado, nadie más. Y no siendo reflejo,
siendo resplandor, un reflejo refleja a otro, siendo, Él tiene su propia gloria. Amén, hermanos. Yo escucho esto y la verdad que yo me erizo. Si no bajo o sea, Él irradia, Él es Dios, el cual cumplió todos los requisitos para la purificación de nuestros pecados. Diciendo así dentro de su humanidad, hermanos, en Lucas 22, 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Reconociendo que el amor primerizo, o sea, hacia nosotros, sin merecerlo, Él se despojó voluntariamente. ¿Por qué? Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, una sangre carmesí, el pago requerido para dejar nuestra esclavitud sin efecto alguno, hermanos. Una sangre santa, una sangre que muchas veces utilizamos como amuleto para cuidarnos de muchas de las cosas que utilizamos o cosas que hacemos como caminos incorrectos, sino que estamos hablando de una sangre pura, una sangre santa, santa de Cristo derramado para librarnos de las cadenas que nos arrastraban hacia lo más profundo. Y me recuerda mucho el libro de Job 19:25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26. Y después de deshecha está mi piel y en mi carne he de ver a Dios. Garantizándonos la comunión perfecta, hermano, con el Padre, despojándonos de ese cuerpo corrompido. Y reconocer que, primera de Timoteo 2, 5, 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, amigos, no, aquí no hay grises, nuevamente lo digo, no hay matices. Y el plan de redención no es un plan de redención, es el plan de redención. Y Cristo no es solo el camino a la eternidad, es el único camino a la eternidad. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tetelestai, consumado es, entregó el Espíritu, nos dio vida, nos redimió, hermanos. No somos dignos de recibir esta salvación en ningún punto. Y colocamos muchas veces nuestros ojos en cosas terrenales. Colocamos nuestros ojos en deseos que satisfacen una plenitud vaga. Hermanos, abracemos el plan de redención. Sentémonos a la luz de lugares celestiales con Cristo, como dice su palabra, dándole toda honra y toda gloria. Oremos para que el Señor permita que encontremos a personas que necesiten este mensaje. Preparémonos, estudiémonos, humillémonos humildemente. Hermanos, existe en la sociedad ahorita mismo una guerra contra la depresión. Veo muchos suicidios, muchas familias quebrantadas. Y que el Señor nos permita a su iglesia saber dónde necesita estar. ¿Sí? Que Dios les bendiga.